Bueno, damos inicio entonces al conversatorio con nuestros invitados e invitadas en este nuestro último foro académico en el cual se desarrolló y se está desarrollando el coloquio entre estudiantes y egresados del programa de artes plásticas de la Universidad de Caldas. Recordarles que aquí tendremos en cuenta las preguntas que muy amablemente la audiencia dejó consignadas en el chat. Comenzamos con una primera que nos participa Edna Castaño. Ella nos dice: me gustaría que Natalia y Jennifer nos contaran cómo fue el proceso de construcción de sus trabajos, y pregunta finalmente por dónde empezar. A ver, cualquiera de las dos, Natalia o Jennifer, que quiera comenzar a responder esta inquietud de nuestra participante. ¿Quieres inicio yo? Porque en el Adelante. momento Jennifer no nos puede acompañar. Ok. Bueno, Edna Castaño, ¿qué pregunta? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Yo creo que parece muy sencilla, pero es una pregunta compleja y depende mucho de la metodología de que tengas, ¿no? Como también el tema, también el momento en el que te encuentres, ¿no? Y creo que mm, si bien hay que buscar como por dónde empezar, ¿cierto? Hacia qué punto voy, el tema o el ejercicio te va a decir por dónde empezar, ¿cierto? Te va a ir a medida que vayas empapándote, leyendo, consultando, un poco obsesionándote, que es lo que me pasa a mí mucho con este tema, particularmente con las plantas y sus colores, te va a ir susurrando y dependiendo a tus propias búsquedas y lo que tú quieras lograr con tu ejercicio, con tu trabajo, con tu obra, vas a encontrar por dónde empezar. Muchas veces una inicia y escribe, desarrolla la idea y se da cuenta que inició por un punto distante y resulta iniciando por el final, y que es lo que me pasó a mí específicamente con esta presentación. Entonces no hay un punto que puntual, valga la redundancia, en el cual yo te diga, ¿no? Depende mucho eh, del ejercicio. Entonces, mucha intuición, mucha escritura, mucha conversación con personas, con artistas, con personas artistas, con familiares, con amigas, con las plantas, conversación contigo misma, con el espejo, para encontrar ese punto específico que te va a indicar, este es el principio. Pero creo que sí tiene que ver con tu método y, y, y con tus búsquedas y con el tema específico, y además hacia dónde lo quieres dirigir, ¿no? Porque bueno, si vas a realizar una obra, si vas a realizar un ejercicio práctico, si vas a realizar, depende mucho de la finalidad también. Muchas veces una se enreda bastante con el tema, pero hay que tener presente como, bueno, hacia quién va, quién lo va a escuchar, ¿no? A quién se lo voy a presentar, por qué, cómo, que eso para mí es muy vital, ¿no? No sé si las compañeras y los compañeros quieran agregar algo. Bueno, si de pronto alguno de los otros ponentes quiere agregar algo a esta respuesta. Muy bien, como bien lo dijo Natalia, entonces hay que, en este empezar, que obviamente es el temor que tienen no solamente los artistas, sino cualquier otro investigador, de comenzar una tarea determinada, pues deben aparecer, deben formularse, como bien lo dijo Natalia, un sinnúmero de preguntas: el qué, el para qué, el quién, cómo, y esto irá trazando un derrotero en ese camino que no es fácil de trasegar, de la investigación, creación en nuestro caso concreto. Héctor Forero Hernández le manda un saludo muy especial a Manuel,
te manda un abrazo gigante y le plantea una pregunta. Para Manuel, ¿cómo ser independiente en estos tiempos de métricas, estadísticas, views y likes? Manuel. Eh, Hola. Bueno, esta pregunta es muy buena porque está muy relacionada con lo que estábamos hablando. Eh, a mí se me quedó en el tintero algo y es, Steve McQueen es uno de los videoartistas más importantes en este momento, pero Steve McQueen es conocido por ser el realizador de 12 años de esclavitud, por ser un ganador de Oscar, aunque él fue ganador de un premio Turner. Y hay un artículo que habla de eso en The Guardian, habla de la poca importancia cultural del videoarte y en general de todas las artes en cuanto al impacto de la cultura en general del arte, valga la redundancia, porque usualmente los artistas o los creadores tienden a mudarse a medios más masivos. Sucede con los músicos, los escritores y en general con todos los lenguajes, aunque también soy un fiel creyente de algo que decía Tarantino por ahí en una charla de internet con Robert Rodríguez, y es que uno puede, en estos días de masificación de información, uno puede ser muy bueno en la conchinchina, y si el trabajo es bueno, el trabajo va a salir. Y eso ha pasado mucho también, que muchos trabajos buenos se han masificado. Es como una contradicción con todo lo que está hablando, aunque eso hace parte de la vida, ¿cierto? Contradecirse. Pero Jim Jarmusch, que es un cineasta que se autodenomina independiente, habla un poco de eso, en que no todo, generalmente no todo lo masivo es malo o pues, es de poca calidad. Y él para eso pone el ejemplo de Nirvana, del grupo musical, que es masivo. Hoy en día las peladitas se ponen las camisetas aunque no saben qué sea Smell Like Teen Spirit, pero igual son brutales, ¿cierto? Eh, entonces yo creo que va más bien con realizar un trabajo honesto, como dice Deleuze, ¿cierto? Para hacer un trabajo honesto, hacerlo porque uno quiere hacerlo, quiere expresarse y hacerlo bien, ya, pero es una pregunta muy compleja porque finalmente todos, no sé si yo también lo haga, pero todos tendemos a traicionarnos con ese tipo de cosas, pero la idea es que no. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por tu respuesta. Eh, yo quiero plantearle para quien desee responder, creo que de pronto Manuel ya se ha anticipado a esa respuesta desde su propia perspectiva, desde la ponencia que realizó, y está relacionada esta pregunta con cuál es el rol que debe jugar o el que debe desempeñar el artista en el panorama de las artes contemporáneas, donde se exige que el artista no solamente se limite a la producción de su obra, al acto creativo como tal, sino que también deba reunir otra clase de conocimientos, de saberes frente a temas relacionados con la curaduría, con la economía de las artes y otras clases de áreas que en cualquier momento pues tocan al arte y al artista. Adelante, quien desee intervenir. Eh, bueno, yo creo que el rol del Adelante, Manuel. artista, pues yo creo que siempre tiene que ser interdisciplinar, ¿cierto? Y siempre fue interdisciplinar. Eh, pero, pero más que nada, yo creo que el rol del artista es incomodar al sistema, incomodar al establecimiento, incomodar a lo que está creado. Eh, por ejemplo,
escuchaba hace poco a alguien hablar de que todas eh, los impresionistas, los dadaístas, todo eso fue respuestas a un establecimiento y hoy en día no hay respuestas a nada. Entonces, yo creo que eso es el rol del artista, hacer una respuesta a un montón de cosas. Tal como lo decía Tarkovsky decía que el arte nace de la imperfección del mundo. Si viviéramos en un mundo perfecto, no habría que hacer arte. Entonces, ese es el rol del arte, hacer el mundo o tratar de hacer el mundo o llegar al mundo perfecto o buscar la perfección en el mundo. Muchísimas gracias, Manuel. Le doy paso entonces a Pedro. A ver, no sé si Natalia quiere expresar algo respecto a esa pregunta, antes de darle Sí, paso a Pedro. Ah, bueno, adelante, Natalia. es que estaba escuchando ayer un conversatorio con Olga Lucía Lozano, una gran gestora, también artista, y ella resaltaba el papel del artista en estos tiempos tan complejos de tantos cambios que apenas estamos entendiendo también, como posibilitador de una conversación entre pares, ¿no? Como el papel del artista también como el que propone y abre contextos, el que plantea temas claves en, 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 en proyectos, en momentos complejos como estos, el que permite conversaciones de otro tipo, el que genera esa transversalidad social, esa circulación de otros contenidos, de otros temas. Entonces, me parecía muy puntual y muy eh, atinada su conversación en estos tiempos, ¿no? En donde efectivamente nos damos cuenta que el papel romántico del artista, que en el pasado era solamente un pintor o solamente grabador o solamente pintora, grabadora, ahora pues figura como una, una persona muy camaleónica, como bien yo lo describía, ¿no? Y que en estos momentos son personas valiosas, ¿no? Como que el artista sí siento que es una persona valiosa para cualquier proyecto, para cualquier campo, para cualquier conversación. Entonces, lo quería traer a colación. Muchísimas gracias, Natalia. Mateo, ¿quiere referirse a esta pregunta? Sí, bueno, yo siento que el papel también del artista en este momento es el de ser el anfitrión de un gran show, ¿sí? De llamar como a toda la gente a salir como de su zona de confort y de sus trabajos y de esas cosas que como que los mantienen en su día a día y cuestionarlos, ¿no? Y ponerlos en un círculo en el que se puedan tocar y hablar y que se generen cosas, porque estoy muy a la par de lo que dice Manuel, el arte es una forma de respuesta y es el artista mediante a la exposición, es el que propicia ese evento y hace que se convierta en una cosa a la que todos van, digamos, de cierta manera, en lo ideal, por así decirlo, van y están con otros. Y ese estar con otros es muy importante. Ahora, digamos, los tiempos virtuales ha sido muy difícil como llegar a esta idea, pero también hacemos parte de esa poder generar como contenido para que las demás personas estén ahí y se hagan preguntas y de cierta manera obtengan una respuesta. Entonces pienso que el trabajo del artista ahora es hacer shows y ojalá los más bullosos posibles para que venga gente y todos dudemos del sistema y podamos, no sé, en una cosa ideal cambiarlo juntos. Ese es como mi pensar. Bueno, muchísimas gracias, Mateo. Creo que todos coinciden en una línea transversal de un artista polifacético, un artista valeroso que se enfrenta a ese sinnúmero de facetas que le exige el panorama de arte contemporáneo, pero que no obstante no debe perder su norte de contestatario, de revisor de los acontecimientos que suceden a su alrededor y de faro. Vuelvo a hacer alusión
a Baudelaire, inclusive a Nietzsche cuando hablaba del alegre mensajero. Bueno, les agradecemos mucho a los invitados e invitadas de este último foro, a a nuestra audiencia que estuvo fielmente con nosotros en estos eh, eventos del quinto Festival Internacional de Arte Contemporáneo, con sede en la ciudad de Manizales, organizada por la del Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Caldas. Le doy paso a Pedro para continuar ya con la finalización de este evento. Hola, hola. Adelante, Pedro. Bueno, quisiera como proponer un cierre para escuchar algunas de las voces que no hemos escuchado en el foro. Me parece que hay unos puntos en común, sobre todo me encantaría escuchar primero a Laura y a Andrea y después propondré alguna pregunta como para James y para Juan. Creo que también sería chévere escucharlos un poco en el foro. El interés también lo que hemos identificado del festival, y no solo el festival, sino de muchos otros espacios que incluso las personas que están acá han gestionado, como la fábrica, ¿cierto? O los que han mencionado también James en sus charlas y Juan, estos espacios independientes, digamos que han sido valorados quizás más afuera digamos que en la misma ciudad. Entonces la pregunta que hay acá para dejarles a Andrea y a Laura, sería el primer detonante, sería como, bueno, las ciudades intermedias han destacado por generar nuevos circuitos, ¿sí? Buenos o malos, en fin. ¿Cuáles son las principales tensiones entre los procesos locales? Creo que esto ya lo ha desarrollado un poco Andrea en su ponencia. Y los procesos globales. ¿Cuáles son las tensiones que identifican o los puntos de encuentro principales? Entonces, si quiere, comienza Andrea. Gracias, Pedro. Bueno, yo creo que las principales tensiones es la común falta de estructuración, digámoslo así, de un sistema en donde se permita al artista ser contestatario, se permita al artista realmente ser disidente, ¿no? ¿A qué me refiero esto? A la posibilidad de que sobrevivan las gestiones locales, la posibilidad de que sobrevivan las gestiones autónomas sin que eso se determine con lo que yo creo que quedó muy claro en mi ponencia, en la de Laura y en la de Manuel, ¿no? Sin que eso sea intentar imitar un sistema hegemónico que obviamente no da resultado ni en su lugar de origen, ni mucho menos en su réplica en un contexto al que no responde. Yo creo que esa es una tensión muy grande. Yo creo que es entender que los roles cambian y que los artistas en este tipo de escenas somos mucho más instituyentes que en las otras. No somos participantes pasivos de un sistema. Estamos generando una cantidad de sistemas inexistentes o sumamente precarios dentro de nuestras regiones. Por otro lado, creo también que hay una definición que me parecía muy curiosa del rol del artista, ¿no? Como auditor de la cultura, como todo el tiempo auditando lo que la cultura está haciendo o no haciendo, los imaginarios que está proyectando o no, y en ese sentido, pues, audita desde el cuestionamiento. Si es desde el cuestionamiento, siento que también lo que tenemos un poco en deuda estas escenas locales es autoconocernos, autoproyectarnos. Todos hemos dicho que hemos aprendido desde los espacios de diálogo. Yo lo proponía como espacio de diálogo, Manuel lo propuso, Juan lo propuso. Entonces es ese punto de cómo nos proyectamos como escena sin necesidad de estarnos proyectando a la sombra de estos procesos mucho más hegemónicos y de cómo esa proyección revitaliza también los otros proyectos autónomos que hay en nuestros territorios, diría yo. Porque si el artista quiere ser contestatario, quiere ser crítico frente a los sistemas que lo están dominando, el artista tiene que estudiar esos sistemas, tiene que entender cómo está circulando el mundo, tiene que darle cara a un quehacer no pasivo frente a eso. Muy bien, vamos con Laura.
Vale, gracias. Pues la principal tensión que yo encuentro es que tendemos a minimizar los esfuerzos que se hacen en gestión y en producción. Es decir, o sea, este festival es una muestra de una gestión y una producción que pueden hacer artistas y de una formación solamente artista. O sea, en esa facultad, pues hasta donde yo estudié, no enseñaban gestión, no enseñaban producción, no enseñaban curaduría. Y este festival es una muestra de eso. Entonces, pero entonces siempre uno escucha a los artistas diciendo, o sea, como tratando la gestión como la prima fea que uno esconde, cuando en realidad se deben resaltar esos espacios y también dejar de mirar afuera. O sea, esto lo hablo ya mirando, o sea, profesionalmente he trabajado solo en Bogotá, pero entonces me he dado cuenta que de cuando estábamos cuando estaba en la universidad, siempre estábamos mirando afuera, ya sea, no sé, grandes ciudades donde supuestamente se concentra solo el arte, cuando nosotros en realidad estábamos haciendo proyectos enormes con invitados, con o sea, invitados grandes que cuando yo llegaba acá y mencionaba ese tipo de invitados o ese tipo de proyectos, llegaban y me preguntaban en serio con voz de sorpresa, es como, ¿en serio ustedes tuvieran ese invitado? Como si uno viniera, no sé, como de un pueblo que no tiene nada que ver. Entonces creo que también debemos dejar de mirar afuera y mirarnos lo que estamos haciendo desde nuestras periferias, que en realidad estamos aportándole muchísimo al arte, porque estando en Bogotá uno la verdad se da cuenta que estamos concentrados en ellos y no, como que en serio se pierde toda la grandeza que pueden llegar, o sea, los grandes artistas y los grandes gestores, productores y educadores que se están formando en otros lados. Listo. Laura, muchas gracias. Pidió la palabra Manuel Vélez, quiere aportar a la pregunta que se formula. Bueno, Bueno, me ya gusta la tienes mucho lo que clara. dice, Dale, Manu. perdón, me gusta mucho lo que dice Laura ahí, que de pronto muchas personas se pierden en los procesos de las ciudades grandes, porque así sucede. También es real que muchos egresados hemos sido gestores, eh, aunque yo creo que hay que hacer, y por eso pedí la palabra, una diferenciación en cuanto al concepto que se tiene popularmente de la gestión cultural y más el que se ha estado promulgando desde la Universidad Nacional, porque es muy entendido hacia las tendencias de la economía naranja y en cuanto a pretensiones económicas. Yo he sido gestor no solamente de la fábrica terminal desde el 2012, sino desde el laboratorio audiovisual con Mateo y AIXA. Me ayudaron muchísimo, muchísimos años. Ese espacio se perdió en la universidad. La fábrica no se ha perdido, la fábrica sigue ahí. También logré hacer un festival internacional de graffiti en Manizales, de graffiti, con invitados internacionales, los más importantes, creo yo, de la escena. Invitados como FCO, que es uno de los primeros grafiteros de Colombia. En 1995 empezó a hacer firmas en Bogotá, empezó a distribuir pinturas de colores, introdujo las pinturas de colores a Medellín. O sea, esos son datos muy hueputas. Entonces, la gestión se hace mediante las redes y lo que hablábamos ahorita de los contactos, pues los contactos son estas amistades y estos encuentros. Yo opino que la gestión, tenemos que propiciar más esos encuentros entre nosotros y me parece excelente todo lo que han dicho todos, que eh, esas mesas de trabajo, como les decía Juan, todos esos puntos donde nos encontramos todos a dialogar, pues es lo que más nos ha aportado a nosotros. Así pensemos muy diferente y así lo hagamos de formas diferentes. Yo soy uno que lo hace de una forma muy diferente, Mateo de una forma muy diferente, y de cada una tiene que ser respetada desde que se mantenga vigente y se mantenga aportando a que esta vaina siga.
yo he sido, converso mucho con todos. Conversaba hace días con Tonra y le decía que nosotros no tuvimos ejemplos en Manizales. No tuvimos ejemplos porque yo, por ejemplo, no me acuerdo nunca pues de saber de un artista que viviera en Manizales y que trabajara en Manizales. O de un artista famoso, pues medianamente, lo más famoso de Manizales es Amparo Grisales. Entonces, también tenemos que empezar a crearlo de nosotros, como decía ahorita Andrea, a proyectarlo lo nuestro y a hablar de un montón de aristas, de redes que se han creado ya de hace años, porque estas personas que hablamos toda esta tarde, hablamos, pues yo creo que con la única persona que casi no hablo es con Laura, pero de resto con Andrea y con Mateo cada vez que lo veo, y con vos, con Pedro, cada vez que veo a Carlos, mantenemos una conversación constante y desde que esa conversación se mantenga en varios planos, la cosa puede avanzar. Listo, muchas gracias. Perdón, ya. Bueno, Manu, muchas gracias por la intervención. Quisiera como cerrar escuchando a James, escuchando un poco a Juan también. Lo siento, Juan, no te vas a librar de esto. Sí, está bien. Listo. Hay algo que me queda a mí también como de escucharlos, que tiene que ver con esto de los escenarios que a mí me parecen muy, muy valiosos y significativos como de autoformación, ¿sí? Como los escenarios de autoformación. Creo que en parte las críticas fuertes que hay acá como al circuito, a la escuela, etcétera, tienen que ver con que ustedes han trabajado como en estos escenarios. Entonces la pregunta tendría que ver para James y para Juan, ¿no? Por cuáles piensan que fueron esos escenarios de autoformación que fueron más significativos para ustedes y cuáles podrían ser esos escenarios también que los actuales estudiantes de artes podrían estar buscando en la ciudad. Me parece que es importante dejar eso como sobre la mesa. Entonces vamos con James. Bueno, yo sí quería decir como algo, pues pero lo anterior que estaban también hablando, ¿no? Sobre, digamos, cómo se mueve pues toda esta mediación y estos puntos de encuentros que se hacen para todas estas actividades que tienen relación pues con lo artístico en la ciudad. Yo podría decir que, pues, como que todo parte de un contexto. Estamos en Colombia, Sudamérica, bueno, en fin, países tercermundistas. Uno sabe que aquí, pues, como que a pesar de que el arte, pues, parte de una necesidad, pues, porque nosotros estamos habitando, pues, una época que es el contemporáneo como tal, o sea las manifestaciones que hagamos, o sea, lo que estemos realizando, pues, no deja de ser contemporáneo porque, pues, es parte de una necesidad, como ese entorno donde nos rodea, todas estas cosas que están pasando todo el tiempo. Y yo quiero apelar a que esto no deja de ser una necesidad y una contracultura. Porque bueno, nos situamos, por ejemplo, a Manizales. Pensamos Manizales, ¿qué es? Manizales, ¿cómo piensa el arte? Y estamos hablando desde un plano más general, no como nosotros, ni como el Festival de Arte Contemporáneo, ¿cierto? La gente piensa que el arte es un cuadro de la 14, ¿no? Esos trípticos que están, que son de hecho impresiones. Entonces, es como verlos de esa manera. Es como, ¿de qué forma nosotros podemos llegar, pues, como a coger o a darle a la gente otra perspectiva? Porque, pues, esto no deja de ser un parche o como un círculo muy cerrado, ¿no? Entonces creo que todo parte de esa misma necesidad. Pues yo tuve la experiencia con el espacio de Jolly Roger, que era un espacio emergente. De hecho, prácticamente era una bodega dentro de un café. Y bueno, digamos que pues aquí uno se da cuenta que es difícil, pero nosotros no dejamos de hacer porque pues todo este entorno, como que toda esta necesidad contemporánea, porque la estructura social en sí es como un freak show, o sea, todos somos un boleo de gente fenómeno, pues como que realmente la sociedad es anormal en sí, o sea, estas manifestaciones todas son, todas son atípicas. Entonces, no, pues, sí, pues como que solamente sí quería decir que todo esto no deja de ser una resistencia y una contracultura, como una respuesta a todo lo que a nosotros nos parece que está mal, ¿no?
Entonces eso es algo muy importante. Y frente a la formación y pues todo esto que están hablando, pues yo pienso que pues como que lo bello de esta vocación es que pues todo esto tiene que ver pues si un artista se forma o no, o sea, si estudia en una academia o no, como que eso realmente no importa. Todo eso está es en uno y pues en esa necesidad que está por buscar, por indagar. A mí personalmente la universidad pues me valió verga, o sea, a mí la universidad sí, pues como que estuvo bien, pero, pero digamos que al fin de cuentas eso está en cada quien y, y no hay una fábrica para artistas, es que no podemos pensar que un artista se forma como una fábrica de jabones, pues como si se reproduciera en serie. Entonces no, yo digo que eso está en cada quien y ya, pues como que todo es, todo va desde una necesidad ya sea colectiva o individual, pero pues cada quien se va formando. Lo chévere de la universidad es que si hay puntos de encuentro, si uno tiene la oportunidad de conocer pues otras personas dentro de unas visiones completamente diferentes a las que uno puede tener pues, frente al arte ya. Eso es lo único que puedo decir. Gracias, James. Entonces, para cerrar, Juan, te escuchamos. Bueno, yo pienso en cuanto a los círculos de formación, pues que obviamente la academia pues, hay muchas falencias y personalmente pues aprendí más en la cafetería o en la otra terraza que en el mismo salón de clase, ¿sí? En la otra terraza, o sea, las discusiones que se armaban después de clase eran totalmente impresionantes, o sea, nos quedamos toda la tarde echando parla y tomando tinto y viendo el atardecer y bueno, y ahí era donde, ahí fue donde como aprendí a hacer arte, ahí como que yo me relacionaba, aprendía lo que estaba haciendo el otro, cómo lo desarrollaba, me daba truquitos y era como una retroalimentación ahí entre todos, ¿sí? Ahí, creo que esos espacios, y pues ahora en este momento en la contemporaneidad, pues en los nuevos como ¿cómo se dice? En la nueva forma pues de educación, esta virtual, pues me parece súper difícil porque no hay esos espacios de chisme y donde como que, nos vamos a un cafecito, pues eso no existe. Creo que esos espacios, pues, ahí sinceramente fue donde yo aprendí. Bueno, no sé, no me quiero extender mucho, no sé qué más hablar. No, tranqui, Juan. Listo. Voy a cerrar entonces. Se nos acabó ya el tiempo del foro. Voy a dar como unos agradecimientos generales y darle la palabra a Sebastián Rivera, que es el coordinador del Salón de Egresados. Bueno, con este foro hemos llegado al final, ¿sí? Con este conversatorio al final del foro académico. Esta sección, lo he dicho como en otros escenarios, para mí es quizás la más importante del festival, ¿no? Porque es justamente donde podemos detectar ese sismógrafo también de lo que está pasando con nuestros estudiantes, con nuestros egresados, y me parece a mí que ellos son los que nos afinan, los que nos permiten también identificar, por eso les decía que funcionan un poco como sismógrafo, las falencias, las fortalezas, las rutas a trabajar, y es la comunicación constante pues, con los estudiantes. Me parece a mí que es fundamental para nosotros, también como profes, podernos, digámoslo así, abrir espacios, poder crear digamos, este evento y tener como la fortaleza también de perpetuar en él. Hoy hablábamos eso con Sebas, ¿no? De resistir en estos espacios tan complejos, pero que bueno, que finalmente también son gratificantes a su manera. Bueno, voy a empezar como los agradecimientos. Quisiera entonces agradecerle a la estructura administrativa de la universidad, en cabeza del rector Alejandro Ceballos Márquez, a la vicerrectora de proyección universitaria y a Paula López, que actualmente es la vicerrectora encargada por apoyarnos en el evento, a la decana Claudia Jurado Grisales,
a la directora de departamento, Aida Nidia Ocampo, a la directora de programa, que es Alejandra Paula Murcia y que es directora también de este festival, pero también a los aliados, especialmente a Ivonne Mendoza, que nos ha apoyado desde la gerencia del área cultural del Banco de la República. Y sobre todo, digamos que los agradecimientos más fuertes son para el equipo de producción, encabezado por Carolina Guacaneme, quien ha estado ayudándonos en todas las comunicaciones, en todo el proceso de diseño o de coordinación de los diseños, Paula Rodas, quien fue realmente la encargada de la imagen, Ángela Lucía Ramírez, María del Rosario Vallejo, Laura Loaiza, Jaime Andrés Echeverry, Jaime está acá y él ha estado acompañándonos todos estos días en el foro, apoyándonos desde lo técnico. John Bustos Ramírez también se encuentra en este momento apoyándonos en lo técnico. Brandon Arcos, que nos acompañó el día de ayer. Cristian Quintero, Juan Sebastián Cárdenas, Mariana Aguirre y los estudiantes que nos ayudaron en la dirección técnica del montaje de las salas 3D, que son John Isaac y Mario Alexander Sánchez. Para nosotros es muy importante que en la producción siempre hayan estudiantes apoyando el festival. Además de eso, le agradecemos a los estudiantes del Semillero de Mediaciones y Teorías del Arte, que ya se han consolidado como el grupo de trabajo que ha estado apoyando el festival desde hace varios años, especialmente a Natalia López Lombo, que nos compartió su ponencia, y a Mateo Quintero, que también nos compartió su ponencia. Pero también quisiera agradecerle a Salomé, María Salomé Incapé, a Juliana Ceballos, a Tomás Marín y a Duan Andrés Sánchez y Valentina Grisales, que nos han compartido todos los días unas reseñas sobre el festival que se han publicado en la revista de la escuela, la revista Portal Error 1913. Los agradecimientos son largos, pero teníamos que hacerlos. Los dejo entonces con el profesor Sebastián Rivera, quien les va a hacer la invitación a la sala de exposiciones con la que cerramos el festival. Vale, Pedro, gracias. Igual, antes sí quisiera como poner en contexto un poco como este espacio que hemos creado a partir como de esa necesidad de escuchar también como el egresado de la Escuela de Artes, todas las posturas que pueden tener, todas las formas también como de abordar la investigación, creación dentro de la escuela. Me parece también como muy relevante porque en últimas pienso que este tipo de espacios son los que recogen en realidad la esencia de lo que es el Festival de Arte Contemporáneo, que se ha pensado en principio como un evento para formar público en torno a nuevas visualidades y nuevas formas de investigar y hacer creación en arte en ese sentido. Entonces, bueno, nada, antes que nada agradecerle a todos los que están aquí presentes, espectadores, y sobre todo a los estudiantes. Algunos los tuve en clase, algunos otros no, pero bueno, de alguna manera en este cuento de pasillo hemos como generado también como un cierto discurso frente a qué es esto de estudiar artes y cómo proyectarse a partir como de todas esas necesidades que se van gestando como a través de ese proceso de ser un estudiante de artes plásticas en una ciudad como Manizales, que es una ciudad medianamente pequeña, pero que de alguna manera aquí se empiezan a generar como otro tipo de discursos y formas de pensar el arte. Entonces eso me parece bastante importante. Son personas por las cuales siento mucho aprecio. De hecho, cuando empecé como a ser docente en el Departamento de Artes, creo que pude dar cuenta como de algunos de sus procesos. Algunas veces se pudo aportar algo, otras veces todo se quedaba en una discusión, pero me parece como relevante es eso, como que para quienes están aquí presentes y son estudiantes de arte, que den cuenta de todas las posibilidades que dan y de no quedarse solo como con esa información, porque creo que es un problema de todas las escuelas de arte, y no solo en Colombia, sino a nivel mundial, donde el artista en realidad no sabe para dónde coger. Bueno, y eso suele suceder. Y hay que poner también como en perspectiva este cuento de que, o sea, si hacemos la suma de cuántos artistas se están graduando anualmente
en Colombia o en Latinoamérica o en el mundo entero, y cuántos de esos discursos en realidad están entrando como un circuito o generan como otro tipo de posibilidades y formas de esto, de sobrevivir a partir como de lo que hacemos. Son asuntos como que, bueno, hay que pensarse. Hay algo que también me encantaría resaltar y que de hecho no lo hemos tocado como en todo el foro, y ha sido como este cuento de la virtualidad. Entonces, ¿qué preguntas subyacen como a partir como de toda esta experiencia, ¿cierto? Y en cuanto a escuela de artes y forma de producir arte para que ser visto, digamos, en plataformas virtuales y eso, que es algo que a mí aún me conflictúa bastante porque, bueno, a pesar de que estuve como involucrado como en todo el proceso de montaje del festival, me queda corto, o sea, se me queda corta la experiencia, se me queda cortas como las preguntas que pueden salir como de todo esto que está sucediendo actualmente, y creo que este es un determinante de esto, de nuevas formas de pensamiento y en realidad que le estamos apostando a los artistas, y siempre nos estamos viendo en un cubo blanco o pretendemos también solo salir a la calle y este tipo de cosas, pero bueno, nada, es como preguntas bastante interesantes que podrían surgir de ahí. Y es como vivir una obra de arte, digamos, a través de un computador, o cómo generar un diálogo como el que estamos sosteniendo a través de un computador. Y son cuestiones como básicas que creo que nosotros como artistas podríamos empezar a dilucidar a través, bien sea de la imagen o de la creación de espacios inmersivos que permitan como que en realidad podamos tener una lectura del arte a través de este tipo de espacios. Entonces, bueno, nada, es como una cuestión que dejo ahí como en el tintero, y además a modo de conclusión también del festival por toda la experiencia que hemos vivido como hasta el momento. Bueno, nada, eso es prácticamente como lo que tenía que decirles, y dejar como esto, la pregunta en puntos suspensivos de a qué le vamos a apostar de aquí en adelante los productores e investigadores en artes. Si vamos a hablar de contextos, de qué manera podemos de verdad como asumir una idea de contexto cuando todo lo estamos manejando a nivel mundial a través de Google y ese tipo de cosas. Bueno, otra cosa, la escuela de arte, ¿cierto? O sea, creo que todos lo hemos vivido, y lo digo como egresado también de la escuela de artes. Hay unas cosas que uno siempre espera que le solucionen la vida, pero en realidad creo que todo depende de esa capacidad que tú tienes de asimilar y camuflar como todo ese pensamiento a través de otros discursos, de discursos de terceros o de segundos, bueno, en fin, como todo ese tipo de posibilidades que creo que sería interesante como esto, cuando estás siendo un estudiante de primer semestre hasta que llegas al octavo y aún no tienes ni idea de qué hacer. Creo que estos son los espacios donde tú puedes dar como luz frente a por lo menos ciertas cuestiones y empezar a hacerte otras preguntas, ¿cierto? Bueno, ya, para finalizar, no me puedo extender demasiado en realidad. Les extiendo la invitación. Hoy se inaugura 6:30 la tercera muestra que teníamos programada dentro del festival, dentro del 5º Festival Internacional de Arte Contemporáneo de Manizales, y están totalmente invitados. Para los artistas también quiero decirles que esto no para aquí. La sala va a estar disponible durante 2 meses más o menos, y bueno, vamos a seguir generando también como toda esta suerte de bulla a través de redes y formas también como de, bueno, articulo como eso último a esto de que la intención, y lo digo por todos los que están aquí presentes, creo que esto es como eso que necesitamos nosotros, en tanto escuela, en tanto estudiantes de artes, de empezar a descentralizar esa idea que tenemos de ese concepto que en principio parece como tan gigante, como que el arte lo hacen los eruditos en su taller y bueno, todo ese cuento. No, creo que esto es una cosa mucho más relacional, y me encantó como este cierre porque creo que da cuenta de la verdadera intención del festival, que como repito y lo dije hace algún momento, es una formación en torno a estas nuevas visualidades, ¿cierto? Y cómo se pueden abordar y contrastar también como con otros contextos. Entonces, bueno, no me queda más que agradecerles a todos: Mateo Quintero, Natalia López, James Marín, Juan, Andrea Ospina, Laura Sánchez, Natalia Lombo, a Manuel Vélez,
y espero seguirnos encontrando en otras versiones del festival y del Salón de Egresados, porque creo que este es como casi como un punto clave donde lo que estamos pretendiendo los docentes que estamos como a cargo de estos proyectos, donde planteamos como otro tipo de cuestiones y generamos sin tapujos las necesidades que uno tiene como artista y como profesional en el campo de las artes. Entonces, bueno, nada, feliz noche a todos, espero que toda esta conversación haya sido de su agrado y que también genere más y más preguntas en torno a esto. O sea, esto no es una cosa que simplemente se quede aquí en un evento, sino que yo lo veo más como una bola de nieve conceptual y bueno, y esto de en realidad irse pensando hacia dónde va la práctica artística contemporánea en un contexto como este en la ciudad de Manizales. Entonces, agradecimientos totales. Creo que todos sabemos que esto es un ejercicio también como de complicidad, que es lo que más me parece interesante, porque siempre nos estamos complementando con diálogos y cosas y esto, y no ver al egresado como un egresado más de la Escuela de Arte, sino como un par. Y eso lo digo como docente a modo personal, ¿cierto? O sea, creo que todos son pares, todos somos pares y nos podemos seguir complementando como a través del tiempo. Y ya veremos hasta dónde nos llega y hasta dónde llega el proyecto. Entonces, nada, igual también quiero ofrecerles como, no sé, mi admiración por el trabajo que cada uno de ustedes desarrolla. Eso me parece como, o sea, verlos crecer como desde que los tuve en una aula de clase y ahora cómo se apropian como de sus propios discursos, eso creo que cambia cosas y es esto, es esa bola de nieve que sigue creciendo a través como del tiempo. Entonces, bueno, les agradezco mucho a todos y vale, feliz noche e invitados a disfrutar de las exposiciones que van a estar en un buen ratico, entonces pueden ir como visitándolas poco a poco, tranquilos, no hay afán. Y vale, felicidades y éxitos como en todos los proyectos, aunque espero que me manden cositas ahí como para ir mirando, pero sí, vale, igual tenemos una comunicación súper directa, entonces creo que eso sobra, pero bueno, un saludo a todos, muchas gracias a todos, a Pedro, a todo el equipo de producción del festival, por la paciencia, de enfrentarse como a 3 personajes ahí que están haciendo una cantidad de malabares para poder hacer visible como todos los procesos que cada uno de ustedes, los estudiantes, llevan a cabo y bueno, muchísimas gracias. Eso es todo. No,